tal, Juan Andrés? Paco, ¿cómo vas? Muy bien, bienvenido. Claro que sí, hombre, además te vamos a enseñar lo nuevo que hemos desarrollado, Todo la zona gastronómica. Sí, y ya grabamos desde ahí. Exacto, ya vale. Venga, pues vamos pasa. para adentro. Para, por favor, está en tu casa. Nuestro querido Tomás, magnífico panadero. Bueno, aquí no sé cuántos años llevará, desde que era pequeño. Pan maravilloso, ¿no? El pan Exquisito. Elaboración propia, ya Mira, sabes. el pan de las Todo torres, tipo- como se nota, Estamos en Semana Santa y ya sabes. Tú no, pero yo torrestas, bueno, pues me gustan demasiado, pero me podré comer dos. A mí me encanta, Con mucho. todo. Es una de las cosas que más yo soy muy goloso. A mí es lo que me pierdo. Bueno, la verdad que a mí me pierde todo. No, pero sobre todo el dulce. Y bueno, comer bien también, ¿no? También. Sí, También. Mira, charcutería de Extremeña, hace clavo, jamones, quesos, espectacular. Buenas. Un grito de guitarra. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vas? Sí, Muy bien, preparando cositas. siempre. Claro que sí. Es importante, no hay que llevar de menos, ¿verdad? Ángel es muy detallista. Es un hombre que además siempre tiene preparado algo. Sí, Siempre tiene un platito de queso, algo que tiene para los cliente, mientras está comprando, no vas hablando, sí. Con un grito de guitarra que se trae de Extremadura, Es una maravilla en los mercados, porque en los mercados todavía tiene esa costumbre, ¿verdad? Mientras estás comprando te ofrecen un Vas a probar el poquito y tal. producto, siempre es algo. Es una maravilla. Porque al final no es la técnica, no es como los supermercados, que te lo hacen para colocarte el producto, no, te lo hacen para que digas, mira, que es un agradecimiento por eso. Es que además yo pienso, y siempre lo he dicho, y lo hemos comentado muchas veces, que el mejor sitio para comprar es un mercado. Porque ya te conoces, el cliente, te tratan de otra manera. No es lo mismo que llegar a un supermercado, un hipermercado ahí a coger. No, La calidad del perecedero, nosotros como gestora hemos estado creando también centros comerciales con hipermercados y la gran diferencia está, aparte de la atención al cliente, hacer la compra triste tú con tu carrito, aislado del mundo, con tus orejeras y coger el producto ya de por sí es triste, ¿no? Es un acto de, oye, es que no nos socializamos en absoluto. creo que Pero aquí aparte vienes y te aconsejan, ¿no? Claro, sí fue lo bueno, dices, oye, el perecedero, claro, la calidad evidentemente de los mercados es la mejor tratada. El profesional de los mercados que lleva cortando jamón por 25 años. Y no es lo mismo, o sea, no sabe lo mismo el jamón que Hombre, bien cortadito como de las otras maneras. No tiene ¿sabes? nada que ver, No tiene nada que ver. Y no, y luego lo que dices, que tú vas y te vas, hoy llévate esto, Efectivamente, que esto es lo que está mejor. Hay buenas ideas. Sí, Mira, nuestros pescaderos, no sé, o sea, yo todavía no he conseguido un pescadero que no me dé una receta distinta. O sea, siempre me dicen, oye, mira, este rodaballo lo vas a hacer de esta manera. Digo, bien, ya sabes que nos hemos visto todos un poco cocinillos. Sí, eso sí que es verdad, que ahora hoy día ya lo que tiramos de esto. Más o menos, ¿no? Yo no sé lo que realmente soy menos cocinillo. No soy muy bueno con cocinar. Yo soy experto gastronómico, soy jurado, pero lo de cocinar no. Fíjate, yo no sé si soy bueno o pero es un mentiroso. No, seguro que eres bueno, ¿eh? Seguro que eres bueno. Hombre, la verdad es que tampoco Seguro que siempre me gusta mucho seguir sobre todo las instrucciones de los grandes chefs que tenemos por aquí arriba también, los que les seguimos habitualmente. Y Bueno, si pues te vamos parece, para arriba. vamos a enseñarte el para arriba. espacio. Mira, vamos a enseñarte el espacio. Bueno, pues estamos aquí en el Supermarket del Mercado de Barcelona y vamos a grabar un nuevo programa. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la última cena. La última cena es muy complicado saber exactamente qué se cenó, pero para eso tenemos a Miguel, que se ha comentado correctamente, que es un libro maravilloso sobre la última cena. Y es una cena muy simbólica, porque cada plato es un símbolo. O sea, tenemos diferentes platos que son unos platos que se servían todos juntos, ¿verdad? Todos juntos y tal. Se servían todos juntos. Lo primero que hay que decir es que las representaciones que son más conocidas no tienen nada que ver con la realidad. Se comía prácticamente en el suelo, las mesas muy bajitas, digamos como la mitad que esta, y se comía la romana, apoyados sobre el brazo izquierdo y comiendo cogían la comida con la mano derecha. Digo, no había ningún tipo de utensilio, se hacían bolitas, se hacían cosas y se iba comiendo. Hay en esa cena, que es una cena que es prácticamente igual a la que se hacía en la época de Jesús, que la que se hace ahora, porque es una cena ritual, como tú decías, que evoca el éxodo de los judíos del cautiverio de Israel. Lo primero y lo fundamental es el pan y el vino, digo, para nosotros como cristianos, que es precisamente en esa cena, no para los judíos, que siguen esperando al Mesías, nosotros ya lo encontramos. Entonces es cuando se establece
la Eucaristía con el pan y con el vino. El pan era más o menos un pan mazdá, un pan sin levadura, porque el Dios de los judíos, Yahvé, les avisa de un día para otro, le dicen mañana es el éxodo, de manera que a los que preparan el pan no le da tiempo a poner la levadura, que el pan levante y se hace este pan que llamamos pan sin levadura, un pan ácimo que ellos llaman matzah. Luego el vino es fundamental porque en esa cena se toman siempre 4 copas de vino que recuerdan a las 4 grandes mujeres de Israel, según el Éxodo, las que hacen posible la salida del cautiverio de Egipto. Y sabemos que la uva de la época y la uva de la zona era una pre-shirá, una shirá antigua, y por lo tanto hemos traído un especialista para que nos acerque a los vinos que hoy, si queremos reproducir esa última cena de Jesús y sus discípulos, o más bien los que seguían a Jesús. En ningún evangelio se habla de discípulos, se habla de los que le seguían, pero en fin, los que cenaran en aquel momento, para reproducir un poco qué sabores tendrían, ¿qué nos recomendarías, Luis Miguel? Bueno, pues los vinos que tenemos aquí, que podrían asemejarse más a lo que había entonces, pues entiendo que aquellas 2 botellas que son 100% Shiraz sería lo más parecido. Sí. Luego tenemos estas otras. La primera es... La primera que tenemos aquí es un vino de Trujillo, ¿vale? Que es un 100% Shiraz, de la bodega Habla, ¿vale? Y tenemos, bueno, o sea, incluso en la botella tenemos los sabores que podrían evocarnos a aquella época. Habrá aquí un poco de fresa silvestre, pimienta, violeta, frambuesa, laurel. Creo que podía asemejarse bastante a lo que en aquel tiempo el vino tenía mucho tanino, era un vino mucho más fuerte. Eran vinos, lógicamente, de una altísima graduación, muy tánicos. En general siempre se tomaban mezclados con agua, pero no solamente. Los romanos lo hacían, los griegos, en las famosas cráteras, que es donde se mezclaba. Pero a veces sí se tomaba, y en esa cena sí que se tomaba el vino puro, el vino sin mezclar con agua. En esa cena, en la tercera copa, fue donde Jesús... Donde precisamente establece la Eucaristía, después de partir el pan y decir que eso es su cuerpo y que simbólicamente cuando lo coman están comiendo su cuerpo. Es una religión, digamos, que tiene un cierto punto antropófago de comerse al Dios, y que el vino es la sangre, y esa sangre Jesús le dice a los que le siguen que lo sigan haciendo en su memoria, en su recuerdo. Que por cierto, otra de las cosas muy interesantes, que es una cosa aparte de la cena, es muy interesante la gente que estuvo en la cena, ¿no? Como bien dices tú, ¿sabes? Por lo visto hubo mujeres. No solo hubo mujeres, sino seguramente hubo muchísimos más seguidores. El número 12 es un número simbólico, es un número mágico. Son los 12 hijos de Jacob, que dan lugar a las 12 tribus de Israel y a las 12 entradas que tiene la Nueva Jerusalén, que es donde se está celebrando la cena. De manera que los comensales, los llamados apóstoles, que los evangelios jamás se llaman así, sino los que siguen a Jesús, pues podían ser 12 o 35, vaya usted a saber. Las mujeres, evidentemente, las mujeres estuvieron en esa cena. La primera, la madre de Jesús, la Virgen que le acompaña, María de Magdala, la prima de la Virgen, la madre de Juan, el llamado el Bautista. Todas esas mujeres que, por otra parte, son las únicas que están presentes en la muerte y en la resurrección. Los varones hábilmente han desaparecido de la escena y luego reaparecerán, pero no están en ese momento, de manera que claro que hubo mujeres. Probablemente había niños, era una cena muy familiar y alguno de ellos habría llevado a sus hijos. Seguramente había bastantes perros, porque el camión de la basura no pasaba por la madrugada a recoger los desperdicios. Entonces los perros actuaban un poco en este sentido y fue una cena festiva. Pero si te parece, pues terminamos con el vino y seguimos con el resto del menú. Pues otro vino de los que tenemos aquí en la Vinoteca Barceló, que se podría asemejar a aquella época, pues es este vino de Balapinza, que es de Méntrida. ¿Qué nombre le ponen ahora a los vinos? Sí, ¿no? sí, el nombre es curiosísimo, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que... El vino de Méntrida, Syrah 100%. 100% Syrah. Muy bien. Y bueno, yo creo que este es un vino un poquito más fresco que aquel,
con unos taninos menos pronunciados. Y bueno, creo que también puede ser algo muy parecido. Perfecto. Nos quedarían dos. Nos quedarían dos vinos, que bueno, esto ya serían cupás, ¿vale? Un porcentaje pequeño de Syrah, creo que también podrían recordarnos. Podrían recordarnos a esa cena que ese es un priorato, ¿no? Un priorato, efectivamente. Y otro vino, y un vino de aquí de Madrid. Un vino de Madrid, además un vino, No vino afamado de Madrid, ¿no? No podría faltar, efectivamente, uno de los vinos más afamados. Antagónicos. Un crianza. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Luis Miguel. ¿Qué fuentes has utilizado para tu libro? Bueno, fuentes, evidentemente, fuentes de poca fiabilidad son los evangelios, no porque intenten desvirtuar los hechos, sino porque lo importante es la Eucaristía. Del resto de la cena no hablan porque no lo consideran pertinente. Lo importante es el pan y el vino, por lo que decíamos que en la que queda instituida, digamos, una nueva fe. Pero luego hay muchísimos manuscritos de la época y sobre todo que al ser una cena tan ritual prácticamente siempre es lo mismo. Si te parece, dejamos ya libre a Luis Miguel. Luis Miguel nos ha explicado, ya tenemos el pan y el vino y ahora vamos a seguir con el resto del menú. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Luis Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo primero que vamos a preparar, si te parece, vamos a comprar los ingredientes del carpàs, que es la ensalada de hierbas amargas con la que empieza la cena. Perfecto, mira, Fermín, Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel Almodóvar. Hola, Fermín. Bueno, Vamos pues a preparar la última cena y vamos, primero vamos a hacer eso, la lo ensalada. que necesitamos son las verduras amargas que tenga, por ejemplo, pues apio, escarola, endivia. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer? Berros, perfecto, berros. ¿Quién los va cogiendo? Ay, yo voy. Endivias. Aquí tenemos las endivias. ¿Apio queréis un poco? Muy bien. Un poco de apio. Un poquito de apio. Bueno, con eso nos batía lo que son fundamentales rabanitos rojos. Ahí está. Hombre, perfectos porque esto es para el maror, que esto lo necesitamos imperiosamente. Pues yo creo que con esto nos vale. Con esto nos vale. Con Ya esto nos tenemos vale. saladita, ¿no? Perfecto. Fermín, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Ahora, caricias imponentes. Y chicharro que fíjate en esta época, ¿eh? Y que no Que no lo se encontrábamos, Hola, Nuria. Hola, ¿Qué tal, buenos Nuria? días. ¿Qué tal, Voy a Miguel Ángel preguntar, Almodóvar? Encantada. Nos encantaría un chicharro porque yo soy un fanático. Yo también. Pero necesitamos pescado de agua dulce. Muy bien, Si pues. pudiera ser del río Jordán Hombre. o del mar de Galilea, Hombre. siempre que sea posible. Bueno, pues del río Jordán o del Galilea, pues no, ya no se lo aseguro, ¿vale? Pero lo que sí tiene es la truchita y esa sí es de río. A la trucha, agua dulce. Ah, Pues agua dulce. la trucha nos pueden ir perfectas. Pues con una grandecita nos conformaríamos, Muy ¿no te bien. parece? ¿No? ¿Eh? Con una trucha o dos. Dos Dos truchas. truchitas. Pues venga, dos truchas. Y las podemos hacer pasar por Exactamente, el mar de Galilea perfectamente. exactamente. ¿Perdón? Sí, Sí, vamos, estamos aquí, estamos viendo un poco el pescado de temporada. Sobre todo estábamos comentando los chicharros que tienen una pinta. Oh, yo se lo aconsejo. ¿Cómo te lo preparas? Bueno, sí, esto ya el cocinero, yo creo que sin más, ¿no? El cocinero, sí. Bueno, Nuria, un verdadero placer. Igualmente. Muchísimas gracias. No me gusta dar la mano cuando la tengo así mojada. Venga, Gracias. gracias a ustedes. Preparamos la última cena. Hoy en día diríamos la penúltima por esto de la mala suerte, pero esta última cena a base de una ensalada de hierbas amargas. Aquí Juan, que me va a echar una mano, vamos a hacer entre los dos una ensalada con productos que ya existían entonces. Seguro que habéis probado en casa y encontráis, hoy encontramos con facilidad berros, una especie de canónigo para quien no los conozcáis, con un toque más amargo, con un sabor muy de aguas cristalinas, ese toque tan amargo, maravilloso, de fresco. Pues berros, empezamos con ellos si quieres. Vamos a colocar otras verduras
hortalizas amargas, en este caso unas hojas de endivia que también encontráis con facilidad en cualquier centro comercial. Y antiguamente esta ensalada, este calpás, lo que se hacía era por hacerlo en salmuera. Hoy sería prácticamente echable, ¿no? Además con todas las recomendaciones con respecto a la hipertensión, etcétera, vamos a echarle un poquito de sal, evidentemente, y sobre todo aceite, producto maravilloso que también existía en la época. Le vamos a poner un poquito de rábano, también nos va a dar ese sabor amargo y ligeramente picante. Como veis, no hay nada dulce. Y un poco de apio. ¿A ti te gusta el apio, Juan? Me encanta el apio. Sí, porque a mí te voy a poner apio porque te gusta a ti, ¿eh? A mí personalmente el apio no me gusta. Sobre todo para los caldos. Y un poquito de apio, sí, además que serían de los caldos y los apios, ¿verdad? Pues fijaos con qué facilidad tenían preparada esta ensalada que ponían en el centro de la mesa, y que lo que vamos a hacer va a ser simplemente, hoy no existen por las dificultades que había entonces para encontrar condimentos, pero yo la vamos a bañar solamente con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Si queréis en casa ser lo más fieles posible, dejarla tal cual. Si queréis mejorarla un poquito, pues sería una manera seguramente interesante, y además alguien lo haría en aquella época, contrarrestar este amargor con frutos típicos de la época, como podrían ser de la época de la zona, como los dátiles. Darle ese contrapunto de agridulce, de agrio, de salado, de dulzor. La ensalada está. Vamos a por el pescado. El mar de Galilea, aguas dulces, pescados distintos a los que había entonces, pero también con estas texturas de pescados de río, que sabéis que tienen esa textura un poquito más fangosa, más terrosa. La trucha, que es un producto tremendamente conocido, al alcance, seguramente con esos machetes, con esos cuchillos, con esas cuchillas afiladas, los abrirían, les quitarían las espinas, los macerarían por dentro, un poco de sal, unas hierbas de las que pudieran encontrar por la zona muy parecida a las hierbas mediterráneas que podemos encontrar aquí, donde habría romero, habría tomillo. Dejarían secar las especias para aromatizar también las casas, utilizaban las especias para los perfumes. Cerramos, y al maestro brasero, que es Juan, que le vamos a dar para que, pues al amor de la lumbre, a orillas, en las casas a orillas de ese mar de Galilea o en las casas de Jerusalén, pues las cocinarían sobre unas brasas, sobre un fuego. Ensalada, y sería una última cena fantástica. Esta ensalada de verduras amargas y esta trucha, Juan, qué pinta, ¿eh? Hay que meterle mano a eso ya. Una buena... Bueno, pues aquí tenemos parte de lo que tuvieron en la última cena, una pequeña parte porque hubo muchos más platos, ¿no? Pero esto es una parte que de lo más... Esto es muy representativo, esto nos lo ha preparado Juan Pozuelo, lo ha puesto... Ha dado su versión. Bueno, primero lo ha puesto en el mismo plato, que no debería ir así, pero en fin, hay que empezar hablando de esto que son el carpás, que es el primer plato de hierbas amargas, como es la endivia. Aquí tenemos berros, tenemos estos rabanitos que han cortado tan finamente don Juan, que lo que recuerdan y en definitiva lo que evocan, voy a ver qué tal. Es un plato que en general se hacía con salmuera. Bueno, ha hecho lógicamente una versión que hoy nos resulte un poco más reconocible y fácil de comer, pero que siempre evoca las lágrimas vertidas por el pueblo de Israel en su cautiverio. La verdad Por eso es amargo. Es amargo y es una ensalada de verduras amargas. Todos esos productos existían en la época en Galilea, de manera que es muy fácil de reproducir, insisto, sin ponerle la salmuera, que sería un poco fuerte, pues en fin, como lo ha preparado Juan. Y el siguiente plato que está aquí incluido es una trucha, un pescado, cualquier pescado de agua dulce del río Jordán o del mar de Galilea. Sí. Lo que pescaban normalmente los apóstoles, en fin, el grupo que seguía a Jesús, eran sardinas. Curiosamente son unas sardinas idénticas a las sardinas de mar, pero sardinas de agua dulce, y las preparaban, y esa es la última comida de Jesús, sabemos, también la última cena, pero como sabéis,
que resucita, Cuando resucita, afortunadamente, lo primero- y como los apóstoles no se acaban de creer que sea de cuerpo mortal, pues vamos a comer juntos. Y lo que comen son unas sardinas al espeto como en Málaga. Como en Málaga. Allí, en lugar de meterlas en la playa, en la arena de la playa, caña. cogían unas piedras y las ponían pues, por un lado y por otro, tomaban sardinitas al espeto. En este caso hemos hecho trucha, que al fin y al cabo pues, es otro de los pescados de agua dulce que se siguen pescando en el mar de Galilea y en el río Jordán. Miguel Ángel, la polémica, ¿cordero sí o no en la última cena? Curiosamente, en la cena pascual hace referencia a los corderos pascuales, pero es que esa cena no se celebró en la Pascua y lo sabemos por dos fuentes. La primera, a la que se le hizo muy poco caso por Juan el Evangelista, puesto que los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, dicen lo contrario, dicen que esa cena fue en la Pascua, pero Juan el Evangelio hace referencia a que oye chillar a los corderos mientras están cenando, lo cual quiere decir que los están sacrificando, ¿eh? Si los están sacrificando es que no es la Pascua. El cordero no se compraba entonces en las carnicerías, había que comprarlo lógicamente en el templo, sacrificado ritualmente y pagado a un alto precio, cosa que a Jesús francamente le incomoda y por eso le da unas patadas a los cambistas que están haciendo un negocio en el templo, porque el templo se ha convertido en un negocio. Tan es así que Jesús no respeta el nuevo calendario y sigue con el calendario de los llamados esenios, el calendario antiguo, el calendario esenio, que es lo que confunde a Mateo, a Marcos y a Lucas. Y Juan sí dice lo cierto, dice que esa cena no fue la Pascua, sino la víspera o la antevíspera. Digamos, para entendernos en nuestro lenguaje, en lugar de en Jueves Santo, fue el miércoles o martes santo. Entonces no hubo cordero. Lo que sí hubo es otro plato final que se suele incluir, es un plato que al final queda muy raro a nuestros ojos actualmente porque es una especie de engrudo. Son frutas secas, fundamentalmente manzanas, frutos secos, miel, con todo eso se hace unas albondiguillas y eso lo que recuerda, digamos, es el material con el que los judíos que estaban digamos cautivos en Egipto hacían los ladrillos, porque prácticamente el 100% ni que decir está dedicado al negocio de la construcción. Y otra cosa muy importante, también creo que se hicieron las codornices rellenas, que era muy típico, que era lo que más podían tomar los pobres, que no tenían mucho dinero, ¿no? Porque había muchas bandadas de codornices. Las bandadas de codornices eran abundantísimas y eran fáciles de cazar, como se han cazado tradicionalmente pues con liga o con redes, y era una oportunidad para las familias muy pobres que no podían comprar un cordero entero en el templo. Compraban un cordero entre 4, lo troceaban y rellenaban con eso las codornices. De verdad que eso además se hizo muy popular en la época de Herodes el Grande, eso hay testimonios de todos los historiadores de la época, especialmente de Flavio Josefo. Entonces por eso es más que probable que en esa cena sí hubiera eso de alguien que hubiera conseguido un poquito de un cordero de medio contrabando, porque insisto, el cordero había que comprarlo en el templo, porque es una de las formas de negocio que básicamente se establece en Jerusalén. Y eso fue básicamente la cena, la misma que podríamos reproducir hoy sin mayores problemas. También hay otro plato al que haces alusión, en este caso no estamos hablando de las escrituras, sino la anguila. En relación al cuadro La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esto es curiosísimo porque en ese gran mural que es probablemente el símbolo más famoso de La Última Cena, que está en Santa María delle Grazie, en Milán, curiosamente es un mural que desde el principio Leonardo era muy lento pintando, entonces inventó un método, digamos, para ir rellenando, secando, volviendo a pintar, que en 4 años se había caído. O sea, eso está destrozado casi desde el principio, La Última Cena, con lo cual pues, se ha dado un lugar a multitud de especulaciones de zonas que se habían caído. Después de 20 años reconstruyendo ese gran mural de Santa María delle Grazie de Leonardo da Vinci, aquí hace referencia un crítico norteamericano, descubre que lo que están comiendo es anguila a la veneciana. Esto es curiosísimo porque un judío jamás comería anguila. La ley judía exige que los animales marinos tienen que tener aletas y escamas.
no una cosa u otra, sino las dos. En el caso de la anguila no tiene ninguna. Sencillamente, ¿por qué hizo eso Leonardo? Leonardo, en Milán había un gueto judío importante, él era un hombre culto, sabía que eso no es una comida que jamás estaría presente en la mesa de un judío. Lo hace porque seguramente le da un poco lo mismo de lo que quiere mostrarle a los fieles que van a ver. Eso está en un refectorio, como sabéis, en un lugar donde se come en un convento. Bueno, pues un plato que puedan reconocer y que puedan hacer propio, aunque históricamente sea más que dudoso. Yo creo que con todo esto solamente nos falta algo, tomar un postre. Bueno, yo creo que en la época que estamos, que diga el jefe... Lógicamente las ¿no? torrijas, No. Unas torrijitas, ¿no? Unas torrijas, claro. Vamos a ver la torrija porque Unas torrijas. estamos en una época, Acorde a la época en la que estamos. Y Usted que es el jefe, ya que consíguenos unas torrijas. hay que conseguir unas torrijitas que nos traigan las torrijas ahora mismo y las ponemos por aquí. Pues vamos a ello. Venga. Bueno, Miguel Ángel, es probable que en la última cena hubiera queso, ¿no? Porque había mucha cabra, mucha oveja... Más que probable, porque efectivamente la cría de la oveja, sobre todo de la cabra, en esas tierras tan poco fértiles en las que vivían Jesús y los que le seguían, el queso era un alimento fundamental y un queso que Juanjo nos va a explicarme. Hablamos de un queso primitivo, muy primitivo, sin procesos industriales que hoy serían aplicables, pero entonces ¿cómo haríamos, Juanjo, esos quesos de cabra y de oveja? Básicamente serían quesos de leche cruda, nada de leche pasteurizada ni quesos industriales, quesos primitivos donde se elaboraban con el cuajo. El cuajo es como el cuajar, uno de los estómagos de los rumiantes que se extraía de los corderos o de los cabritos lechares, se dejaba secar y un trocito se desmaceraba en agua y el líquido resultante lo servía para coagular la leche y para hacer ese tipo de queso que sería Lo cual nos hace pensar que eso sería otro de los negocios del templo, porque realmente si ellos sacrificaban el cordero se quedarían con el cuajar para venderlo. hacer el cuajo. Y estos cuajos también antiguos que se hacían, luego no es el caso de las alcachofas primitivas. Bueno, yo no sé qué tipo de vegetación había allí. Aquí en España, por ejemplo, sí que se utiliza la flor de cardo, pero eso, sí, un poco allí los pistilos de la flor de cardo sería lo que es el cuajo vegetal, ¿no? Claro. También. Sí, podría ser. Pero más probablemente animal, pero y seguramente concretamente el de animal, cordero. porque sí que es verdad que el queso es un alimento de pastores, entonces siempre se ha relacionado con la ganadería, entonces era muy fácil tenías a mano realmente el juego delante, ¿no? Y que decías tú que seguramente ser de cordero lechado. Posiblemente, o de cabrito, yo creo que indistintamente de los dos, depende de la ganadería que tuviera Claro. esa familia en ese momento, o las familias distintas, a lo mejor tendrían los dos, o familias que tuvieran exclusivamente ganado ovino, depende. Ahora cuéntanos un poco sobre el queso de cabra y el queso de oveja. ¿Qué diferencias puede haber? Ya hemos dicho que se hacía casi sin nada allí, que la verdad, las diferencias de ahora cuéntanos, ¿verdad? Hombre, la diferencia básica entre el queso de cabra y el queso de oveja básicamente son los animales. Las ovejas pastan, pero las ovejas pastan y no levantan la cabeza apenas del suelo. Sin embargo, las cabras son más selectivas a la hora de comer. Por lo tanto, la calidad de la leche de la cabra es mucho más, es más organoléptica, es mucho más aromática. Y es más fuerte además. No es que sea más fuerte, sino que el hecho de que seleccionen simplemente lo que comen hace que esa leche sea mucho más Intensa. Sí. Con otros Los matices. ácidos grasos son más intensos en la leche de cabra, por ese motivo también. La oveja, veis que además es muy curioso porque donde vaya una cabra, en un rebaño de ovejas van detrás las ovejas. O sea que las ovejas saben que la cabra sabe comer. Saben dónde está lo bueno. La cabra sabe comer, nosotros vamos a El seguir. criterio. Siguen el criterio. Sí, siempre. Entonces esa más o menos es la diferencia porque al final lo único es eso, es genética y alimentación. Y la coloración también, porque en general el queso de cabra siempre es La más blanco, coloración, ¿no? bueno, depende del tipo ¿O no? de queso. Si hablamos de un queso duro, seco, Sí. pasta prensada, ¿no? Que decimos,
pues sí que es verdad que la coloración en el queso de oveja es más amarillo verdoso, rojizo, y sin embargo la cabra suele ser blanquecino. ¿Por qué? Porque no tiene betacaroteno en su leche. El colorante natural de la leche es el betacaroteno y la leche de cabra carece de ese colorante, por lo tanto es blanca. Sí. Juanjo sabe de queso, Sabe de mucho, sabe nutrición, mucho. no te cuento. Y además el queso es un alimento, como estamos hablando de nutrición. Es un alimento de pastores y el nacimiento del queso realmente fue a algún pastor o a alguien se le ocurrió la brillante idea de guardar leche en una tripa. Claro. Y la casualidad que esa tripa era el pájaro, ese estómago. Entonces, al meterla dentro, luego me imagino que intentaría beber, pero la leche ya se había coagulado. Y digamos que ese fue Lo el descubrió, como nacimiento. todos los nacimientos. Ese sería el nacimiento del queso. Pues es un nacimiento de hace miles de años. Eso existe desde hace miles de años, no es un alimento estos nuevos. Pues ese fue el origen. Y como otros muchos productos que nacen por errores. Por errores. por errores, Casi producto todos. para la redundancia por errores. Pero afortunados errores, pues son errores de fermentación, que Cierto. sabemos lo importantes Y que en los son quesos, muchos para alimentos, nuestra ¿no? salud, para nuestro microbioma, sobre todo, digamos, como probióticos, ¿no? Que es excelente. Producto fermentado, probablemente Y si es de leche de los cruda, más antiguos, sí. de leche cruda pantalla. Claro, porque conserva todos los microorganismos de la leche, aparte que lo que ha comido el animal en la zona determinada donde está. O sea, lo que ha comido, la leche, A eso todo sabe, el a eso desarrollo de huele, esas ¿no? bacterias que se encuentran en esa Claro, zona o lo que sea, pues claro. se encuentran ahí. Eso ha dado un origen al queso, pues. Que fichar a Juanjo Jefe. Sí, Que porque parece para como que, hacer el programa para de que televisión nos hable de queso. de Chicago. Ahora vamos a rellenar los papeles. Para rellenar los papeles con Juanjo. No le vamos a Juanjo y perder. Ana, Es una Juanjo y joya. Ana nos pueden dar Bueno, unos buenos cursos Teniendo a de Juanjo queso. con el puesto de Martín Afinador aquí en el mercado, pues qué mejor que ellos que vengan a explicarnos Claro, el queso. cada vez que hablemos de Venga, queso, jefe, a rellenar. los lo papeles. primero que hacemos es rellenar los papeles y lo tenemos fichado ya con nosotros. Gracias, Juanjo, por Nada, un explicarnos placer, un placer. todo Tenerte esto. con nosotros. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con la última cena, pero hombre, en una buena Semana Santa no se puede pasarse unas torrijas, ¿no? Unas torrijitas que... Incluso a lo mejor también la comieron Jesús y Lo los mismo, que le ¿eh? seguían, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no Hay lo que han tener en cuenta que la torrija es muy de Semana Santa porque sobra pan. Sobra pan al no poder comer carne, digamos, en una época de abstinencia y tal, pues la gente ya tenía establecidos unos cupos, normalmente se entregaba el cereal y luego te iban dando el pan con la ganancia, lógicamente, tanto del molinero como del panadero. Los franceses la llaman pan perdu, pan perdido, que yo creo que es un nombre perfecto, Sí, es un pan cierto. que se va a estropear y entonces pues lo haces en esa época torrijas, en otras migas o pan de ajo, digamos, es un pan que está a punto de perderse. Es un plato antiquísimo, lo cita el famoso Apicio, el primero de los libros de cocina de Occidente. Luego aparece citado por el arcipreste de Ita, aparece con mucha frecuencia la torrija. Para mí, ya por mi provecta edad, la torrija que se hace ahora no tiene ni pies ni cabeza, lo digo abiertamente. La torrija que yo comía en mi infancia siempre era de vino, no de leche. Parece que esto de la leche ha sido, pues en fin, uno de estos efectos nocivos de la cultura de lo políticamente correcto, ¿no? Que parece que el vino, porque las torrijas de vino primero tenían otro sabor, tenían otra textura y en parte en Madrid se empezaron a hacer salados. Se hacían saladas en la taberna de Antonio Sánchez. ¿Por qué? Porque eran lo que en el siglo XVII se llamaban llamativos, llamaban a beber, le daban unas torrijas saladitas al cliente y pedía otra jarra de vino, que era de lo que se trataba. Entonces, bueno, pues ahora las torrijas, lo que se han convertido, y como tú sabes que creo que participas a veces del jurado de torrijas, creo que gana siempre el mismo, un señor que se acaba haciendo de frambuesa con Sí, con ahora lichis de las no sé qué. versiones son infinitas. A mí me gustan, a mí me gustan las torrijas de vino. Soy capaz de tomarme alguna torrija de leche, pero poquito. Pero poco. Y es tan fácil hacerla en casa.
En casa con un buen pan, el pan es fundamental. El pan es fundamental. Sí. Yo de cocina sé poco, pero sé que el pan para una torrija es fundamental. Y de todas maneras estabas hablando de la torrija con vino. Yo recuerdo en mi pueblo de pequeña nos daban de merendar la típica tostada de hogaza de pan mojado en vino, Claro. exclusivamente. Y hoy en día esto lo dices a cualquiera o se lo das a cualquiera de los niños, Claro. Se queda loco. y estamos hablando de Bueno, además es que cometeríamos casi un delito, ¿no? Darle vino a los niños. De lo un que- en estos sacrilegio, momentos, cierto, ¿no? sí. Tan no es así, tan no es así que el vino, por ley de 2003 de la vid y del vino, aprobada no por mayoría, sino por absoluta unanimidad parlamentaria, ley vigente de 2003 en España, el vino es un alimento y forma parte de la dieta mediterránea. De manera que no sé por qué la hemos tomado ahora con el vino. Afortunadamente, me parece que lo citábamos el otro día, después de 20 años, España ha recuperado un poquito. Llevábamos Cierto. 20 años bajando nuestro consumo de vino. Así es. Por fin este año hemos recuperado un poquitín. En fin, démosle la Pero bienvenida. bajó muchísimo. Pero el vino, ten en cuenta que también era una cosa, pues, de los bares. Hablaba de este bar que existe todavía, la taberna de Antonio Sánchez, muy cerca de la plaza del Tirso de Molina, bajando hacia la pie, digamos, en Madrid, más castizo. Allí paraba el último Simón que hubo en Madrid. Simón era un pequeño carricoche tirado por un caballo. El último Simón que hubo en Madrid, el cochero se llamaba el Madriles y el caballo se llamaba Chotis. Como quiera que el Madriles, a veces ya el GPS dejaba de funcionarle porque había bebido ya bastante, y el caballo sabía dónde tenía que parar, Chotis. Y se hizo muy popular en Madrid invitarle a una torrija al caballo. Caballo con 5 o 6 torrijas de vino, bien empapadas en vino. Iba contento. Bueno, se ponía igual de contento que el propio coche. Y ya no sabía parar. Y ya luego no sabía me las gustó paradas que pedía y las Claro, cosas. las cosas. Ya Ahora paraba donde sí. podía. Ya paraba donde podía. Pero yo, torrija de vino, vamos, me declaro Yo estoy también apóstol. A mí me gustan mucho las de torrijas. acuerdo Me contigo. gustan también las de leche porque a mí la verdad es que como soy muy goloso. Sí, eres de lácteos. La... Es que no soy Pero- muy de lácteos, no, pero pero- vamos, sin convertirlo Sí, en una sí. religión. No, no. Ni soy alérgico a la lactosa ni nada de nada, pero... Sí, pero que no es. Pero el vino me parece que es otra cosa. Además, la leche no forma parte de la dieta mediterránea y el vino sí. El vino es un pilar de la dieta mediterránea que hay que recuperarlo. Y que hay que recuperarlo, como dice la ley, como alimento. Lo dice el artículo 3, Así es. la verdad que incluso yo prohibiría que se dijera cuando alguien ha bebido vino en exceso, se dijera que está borracho. Está sobrealimentado. Exactamente, eso quedaría muy bien, ¿verdad? Has tomado alimento en exceso. Eso voy a ¿no? tomar Y por nota, eso es- Miguel Ángel. Es una manera buena de Sí. decirte, No sé mira, si está esto tendrá algún sobrealimentado y- efecto ante los agentes de la autoridad, me temo que no. Pero Yo bueno, creo que tampoco, pero queda muy Queda bien mucho decirlo, mejor, ¿no? se Queda pasa el así. rato, ¿no? Que En lugar de esto es aceptar la multa sin más, bueno, voy a explicarlo. Sobrealimentado Lo pasamos y bien. Se me sube a la cabeza el sobrealimento, entonces por eso estoy un Pues poco... creo que hemos hecho una reproducción bastante buena. Yo creo que nos hemos adaptado además Muy bien, a la época y al tiempo. Y es fundamental además, yo creo, mantener los rituales. Fíjate hablando de las torrijas, ahora hay torrijas todo el año. Sí, Me todo el parece año, sí. intolerable. Es una pena, Las ¿eh? torrijas significan lo que significan y las cosas habría que tomarlas en su momento. En su momento. Y parece que estamos como deseando morirnos ya, cuanto antes. Ahora ya en octubre todos se llenan de turrones y de polvorones. Pero es usted, Y en agosto. pero es usted, En agosto, tranquilícese, que va a llegar la Navidad y entonces esto va a tener un significado, el mazapán, el tal. Con las torrijas pasa igual. Yo las torrijas las tomo ahora. Nosotros también. Y el resto del año, Sobre nada. todo porque las- tengo 3 sitios localizados en Madrid que las Maravilloso, hacen ¿no? de vino. Eso es una Pues maravilla. eso hay que Pues compartir, tendremos esa que- información hay que compartirla, Miguel Ángel. tendremos Entre que- nosotros. Ahí. Entre nosotros, que no se acuerda Que no mucho. salga de esta comunidad. Bueno, Esta pues, comunidad me refiero a los sofás. pues, como hemos dicho, yo creo que hemos hecho un programa bastante completo. No hemos podido hacer todos los platos, lógicamente, pues, que tendríamos una falta de tiempo, pero creo que ha quedado muy claro y la gente sabe perfectamente ya lo que se tomó en esta cena. Pues me alegro porque además yo creo que no está llamada a reproducir esa cena tan importante. Yo creo que la cena más importante de la historia de la sí. humanidad, ¿no? De todos modos, vamos a decir que quien quiere informarse más sobre esta cena, que tiene un maravilloso libro escrito por Miguel Ángel, que es La Última Cena, y ahí
pueden ponerse totalmente al día de todo lo que, Ahí está. de todo lo que se ha hecho. ¿No es así? Con colaboraciones de grandes chefs, grandes chefs, también todas estas cosas, Bueno, hombre, están- hoy hay que adaptarlas. ¿no? Exactamente, están en las colaboraciones, Incluso está Paco Roncero, está César Ramón Ruiz, Fresá está también. Ramón Fresá, tienes hoy una colaboración importantísima. Y cada uno de estos hace una receta. Sí, Cada uno de ellos prepara una receta. incluso un cocinero peruano, porque es curioso que las últimas cenas en el Perú, en el arte cusqueño llamado, por los jesuitas españoles que enseñaron a pintar a los indígenas, lo que están comiendo siempre en la última cena es el cuy. El cuy es como el conejillo de Indias, que ellos hacen como nosotros los pollos, ¿no? Lo ponen a las vueltas y tal. Entonces, ¿por qué? Fíjate que tendrían que ver en la cultura de la Palestina de Jesús un cuy. Pero bueno, yo creo que también es una forma de acercar, digamos, ese acontecimiento, sea uno o no creyente, Sí. yo creo que da exactamente igual. Sí, Eso forma parte De la historia. de nuestra cultura. De nuestra cultura. Sin entender estas cosas difícilmente entenderíamos del arte, de la música, todo eso. Tenemos una cultura judeocristiana que nos arropa independientemente de que seamos practicantes. Bueno, pues llega el final y solo nos queda despedirnos hasta la semana que viene. Fuera brindando con agua. Y la semana que viene nuevas sorpresas y a ver qué nos toca. Venga, hablamos. Pues, Muchas gracias. Muchas gracias a todos.